Hola, hola, buenas tardes. Vamos a tomar asiento, por favor. Vamos a dar inicio a la predicación de esta tarde, servicio de media semana. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Señor, queremos agradecerte, Padre bendito, porque nos permites reunir en este lugar. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros, Señor, y estés con mi boca, Señor, que pueda predicar tu palabra y solamente tu palabra. No permitas, Señor, que yo te estorbe para hacer tu obra. Úsame como instrumento tuyo, Señor, para que tú obres, Señor, en los corazones de cada persona que oye con fe la palabra tuya, Señor. Te damos gracias, te damos la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ir a Génesis 28, hermanos, por favor. Génesis 28, y vamos a recordar un poco de Génesis 28, perdón, de lo que hemos visto con Isaac y sus hijos Esaú y Jacob, ¿verdad? Tenemos que recordar cómo fue que comenzó todo este conflicto familiar, ¿verdad? ¿Estamos aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, ok, muy bien. También un saludo a todos los que están en casita, a todas las multitudes de personas que nos siguen en su casa, bienvenidos todos. Y entonces vamos a recordar qué es lo que pasó con este conflicto familiar, ¿verdad? Empezó primero con que Isaac amaba más a su hijo Esaú y Rebeca amaba más a su hijo Jacob. Había diferencias, ¿verdad? Algo no muy recomendable en hacer diferencias entre los hijos. Por otra parte, la indiferencia de Isaac ante el pecado de Esaú, lo vimos, el cual tomó dos mujeres de la tierra de Canaán, algo en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y en contra de la voluntad de Dios en dos formas. La primera de ellas fue que Dios había ordenado la monogamia desde el principio. Recuerdan, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer como una sola carne. Dios había ordenado de esa manera y había instituido que el matrimonio. Sin embargo, Esaú fue en contra de la voluntad de Dios por ser polígamo y también al dejar su primogenitura o venderla solamente por un plato de caldo, ¿verdad? Entonces vemos esa situación entre Esaú y los oídos sordos del padre, o la vista muy corta del padre para no ver el pecado en el que estaba su hijo, ¿verdad? Por otro lado vimos también a Rebeca, cómo prefería a su hijo Jacob por ser un hombre hogareño y que seguramente le ayudaba en las labores del hogar. Entonces ella induce al pecado a su propio hijo para engañar a su padre. Trama todo un engaño de cómo usurpar el lugar de su hermano Esaú, ¿verdad? Le pone pieles, ¿verdad? Porque Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Entonces traman una serie de cosas para ganarle la bendición a Esaú, ¿verdad? Entonces, por eso la semana pasada nombramos el capítulo Qué bonita familia, ¿no? Vemos cómo las familias no son perfectas y sin embargo Dios y su misericordia se apiada de ellas e interviene, ¿verdad? Y es una gran bendición y una esperanza que tenemos nosotros, las familias, que a pesar de no ser perfectas, tenemos la oportunidad de que Dios, o invitar a Dios a que intervenga en nuestras vidas, ¿verdad? Que es lo mejor. Así es que vamos a seguir leyendo esta historia y vamos a ver cómo termina todo esto, pero vamos a ver Génesis 28 y vamos a leer del 1 al 8, por favor. Génesis 28, del 1 al 8. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo.
hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Bueno, vamos a ver esta prédica, hermanos, la titulé El pecado de Esaú. Vamos a ver cuál es su pecado, cuál fue su pecado y cuáles son las consecuencias de sus pecados. Al mismo tiempo, nos analizaremos nosotros mismos para saber si hemos cometido ese pecado o estamos en ese pecado. Y podemos ver que todo esto tiene como resultado la amargura del corazón no arrepentido de Esaú. ¿Por qué? Porque vio cómo estaba bendiciendo a Jacob y se enardeció, ¿verdad? Le dio coraje y quiso, en lugar de arrepentirse, en lugar de orar al Señor, de reivindicar sus malos actos, al contrario, añade pecado a su pecado. Añade más pecado a su pecado, buscando hacer enojar a sus padres debido a todo lo sucedido. No obstante, realmente no solo hacía daño a su padre y a su madre al hacer esto de buscar otra mujer, en este caso de la tribu de Ismael, del padre, del hermano de su papá, ¿verdad? Y provoca no solo la ira de sus padres, sino la ira de Dios por ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces el pecado de Esaú no es solo el pecado de la poligamia, hermanos. El pecado de Esaú es el pecado de rebeldía. Y este pecado era considerado un pecado de muerte. Claro, en estos tiempos la ley aún no estaba escrita, pero el pueblo de Israel siempre fue rebelde. Y los hijos de Israel siempre fueron rebeldes. Y se escribió la ley en Deuteronomio. Vamos a ir allá, Deuteronomio 21, del 18 al 21. Para erradicar esa rebeldía de los hijos contra los padres, hay una ley acerca de esto y es una pena de muerte. Vamos a ver Deuteronomio 21 y vamos a leer del 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde vive. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad le apedrearán, y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Por favor, vamos a esperar un momento a que la gente pueda ver en sus Biblias para que comiences a leer. Gracias. Hermanos, entonces el pecado de Esaú fue la rebeldía. Y como les dije, no solo contra sus padres, sino contra la voluntad de Dios. Hoy en día sigue siendo ese pecado de muerte espiritual, la rebeldía contra Dios, hermanos. Todo aquel que ha decidido seguir haciendo su voluntad está en rebeldía contra Dios. Y si muere sin arrepentirse, y si muere sin pedirle perdón a Dios, y sin confiar la salvación en Cristo Jesús, entonces ese pecado es de muerte. Ese pecado de rebeldía te llevará a la muerte eterna, separado de Dios para siempre, por no darle la honra no solo a sus padres, sino a Dios. Esaú estuvo en esa rebeldía e hizo lo más desagradable para sus padres, tomar mujeres de otros pueblos. Al hacer esto, Esaú fue en contra de la voluntad de Dios y también de sus padres. Como les repito, Esaú estaba añadiendo más pecado a su pecado. Miren lo que dice Isaías 30 en el versículo 1. Vamos a Isaías 30.
30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ok, el pecado de Esaú, como les dije, es entrar en rebeldía contra Dios. Y fue provocado por su corazón, al cual Esaú le hizo caso, hermanos. Ese corazón perverso y engañoso que no solo te lleva a tomar malas decisiones, todas tomadas por tus sentimientos. ¿Como cuáles? Como el odio, como el resentimiento, como el coraje, como la envidia, como la venganza, como el temor. Todos esos pecados vienen y provienen de tu corazón. La verdad, el contexto de Isaías 30 habla de un rey que tenía temor a ser invadido por sus enemigos. Y en lugar de confiar en el Señor, le hace consejo a su corazón. Pero bueno, el pecado de Esaú fue tomar consejo de su corazón y alejarse del consejo de Dios. Por eso entró en rebeldía, por dejarse llevar por un corazón perverso y engañoso. Si tú te dejas llevar por esos sentimientos de coraje, de odio, de rencor, de resentimiento, en lugar de buscar la dirección y restauración de Dios, tu espíritu de rebeldía te llevará a cometer más pecado, añadir pecado sobre pecado. Y eso solo por estar en contra de la voluntad de Dios y haciendo lo que tu corazón manda. Mientras tú te dejes llevar por ese corazón perverso y engañoso, te va a llevar a la muerte. Es por eso, hermanos, que ese pecado de Esaú trae muerte. Y ese pecado en tu vida, si no te arrepientes de él, te llevará a la muerte. Así que, hermano, por favor, hermana, pon un poquito de atención, por favor. Si no te salen las cosas como tú quieres o esperas, la mejor forma de salir de esa situación es aceptando la voluntad de Dios. Aprender a perdonar y buscar el consejo de Dios a través de su palabra. Si no haces esto, el resultado será que tu rebeldía y resentimiento crecerán hasta llevarte a la muerte. Hermanos, un espíritu de rebelde acarrea aflicción y prisiones oscuras. Vamos a ir a Salmo 107, vayan para allá, por favor. Yo los acompaño. Salmo 107. Y vamos a leer del 10 al 11 nada más. Salmo 107, ya estamos ahí, y vamos a leer del 10 al 11. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Por qué estuvieron en sombras, en tinieblas de muerte? Porque fueron ¿qué? Rebeldes a la palabra de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo, obedeciendo a sus corazones. Es por eso. Cuando uno deja de seguir un consejo o el consejo de la palabra de Dios para seguir el consejo de nuestro corazón, estamos aborreciendo el consejo de Dios para tomar el consejo errado de nuestro corazón, añadiendo pecado al pecado y entrando en prisiones oscuras. Si no nos arrepentimos, estamos o estaremos sin darnos cuenta en una oscuridad total, de donde no podremos salir, al menos que Dios intervenga en ese proceso. Cuando nosotros nos dejamos llevar por ese corazón, por esos deseos, por ese odio, por ese resentimiento, por esa ira, por ese coraje, sin obedecer antes a la voluntad de Dios, entraremos en prisiones oscuras de donde solo Dios nos puede rescatar. Hermanos,
Cuando Adán y Eva decidieron hacer lo que su corazón deseaba, ellos deseaban ese fruto, ¿verdad? Cuando ellos no recibieron el consejo de Dios, que fue no tomar de ese fruto, fue entonces que entraron en rebeldía contra Dios. Y henos aquí, sufriendo las consecuencias. Pero también sin aprender de los errores de los demás. Porque seamos honestos, hermanos, ¿cuántas veces le hemos hecho caso a nuestros sentimientos antes que a Dios? A nuestros sentimientos de odio, de rencor, de venganza, antes que a los consejos de Dios. Independientemente si las decisiones de otros hermanos te afectaron o no pudiste obtener lo que querías, no debes dejarte llevar por ese corazón, por tus sentimientos, sino por la voluntad de Dios. Cuando haces esto, cuando resistes a tus sentimientos y comienzas a obedecer la voluntad de Dios antes que a ese corazón perverso, es entonces que has conseguido tener el dominio propio. Es entonces, solamente entonces. Pero nuestro corazón rebelde, nuestro orgullo, nuestro rencor y nuestro resentimiento, nuestra carne va a evitar que obedezcamos a Dios antes que a nuestros sentimientos. Y es una lucha constante, pero esa lucha la podemos ganar a través de darle poder al Espíritu Santo, de confiar en su palabra y de confiar en su voluntad, independientemente de que las cosas te salgan o no te salgan. Ahora te pregunto, ¿sigues en el pecado de Esaú, siendo rebelde contra Dios? ¿O ya has comenzado a obedecer a Dios antes que a tus sentimientos? Mira, Dios te busca a pesar de tu rebeldía. Vamos a ir a Isaías 65. Y es una bendición que Dios te busque en todo el tiempo. Así que acércate a Él. Isaías 65 y vamos a leer 2, nada más el 2, por favor. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Entonces dice aquí el Señor, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Hermano, hermana, cada vez que te levantas y tienes vida, tienes la oportunidad de arrepentirte. Hermanos, acá. Cada vez que te levantas, tienes la oportunidad de arrepentirte. Porque Dios está esperando a que tu rebeldía la dejes y comiences a obedecer al Señor. Así que, si aún andas en rebeldía, obedeciendo a tu corazón antes que a Dios, es tiempo de arrepentirse ahora que hay vida. No sea que te pase como Esaú. Mira conmigo lo que pasó. Habla el autor de Hebreos. Vamos a ir al Nuevo Testamento y ahí habla de lo que le pasó a Esaú. Hebreos 12 y vamos a leer nada más el 17, por favor. Hebreos 12, 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, hermano, hermana, te digo, procuremos el arrepentimiento cuando aún hay tiempo. Dios está extendiendo su mano cada día para que tú dejes ese corazón rebelde y comiences a someterte a la voluntad de Dios. Que dejes de obedecer ese corazón perverso y engañoso que te trae muerte. Vamos también a Hechos 17, 30. Es lo que Dios desea que hagamos. Hechos 17, 30. Ya estamos ahí, gracias. Pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Así es que Dios pasó por alto esa ignorancia que teníamos antes de la revelación que estamos viendo aquí. Pero ahora que ha sido revelada en nuestras vidas el Evangelio y el Nuevo Testamento, Dios te manda a que te arrepientas, a que obedezcas su palabra y su voluntad antes que tu corazón. Así que, hermanos, Dios nos da constantemente la oportunidad de arrepentirnos cada día, pero llegará el día en que ya no habrá más tiempo para eso. Tal vez no el fin del mundo para todos, pero tal vez el fin del mundo para ti. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Así que cada día que Dios te permite respirar es momento para arrepentirte y comenzar a obedecer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, antes que tus sentimientos de ira, de odio, de rencor, de venganza, que incitan tu corazón a sentir. Es tiempo de dejar todo eso atrás, de pedir perdón y perdonar. Debes de dejar todo esto y pedir perdón a Dios ahora que hay tiempo. Aléjate de todas esas obras de la carne que te impiden llegar al Señor. Gálatas 5, 19, 21 nos recuerdan todas esas obras de la carne de la cual debemos arrepentirnos. Y no estoy salido de contexto, hermanos. Recuerden lo que pasó con Esaú. Esaú añadió pecado a su pecado por obedecer a sus sentimientos y por odio fue impulsado a tomar otra mujer para hacer enojar a sus padres y deshonrar a sus padres. Así que Esaú estaba siendo dominado por las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es, vamos a seguir leyendo y dejar atrás el pecado de Esaú, pero recuerda, el pecado de rebeldía tiene consecuencias de muerte. Sin la intervención de Dios, no podrás alejarte de ese pecado. Es necesario que Dios intervenga en tu vida, que comiences a obedecer a Dios antes que a tus sentimientos. No puedes seguir así, porque añadirás pecado a tu pecado como lo hizo Esaú. Por otra parte, hermanos, Jacob se encuentra caminando en un sentido opuesto a su hermano mayor. Y no porque Jacob estuviera haciendo algo bien, sino por la misericordia de Dios. Mientras Esaú se alejaba más de Dios, Jacob se acercaba a tener un encuentro con el Señor, lo cual cambia su vida por completo. Y no tan solo su vida, sino Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Lo vamos a ver más adelante. Jacob había sido exiliado por el temor de ser asesinado por su hermano y va a buscar mujer a la tierra de Harán, de parte de la familia de su madre Rebeca. Y en ese camino Dios interviene en la vida de Jacob, porque antes de todo esto Jacob había sido un mentiroso, un engañador, un usurpador, de todo era Jacob y no había hecho nada bueno, pero sin embargo la misericordia de Dios se derramó sobre él y se interpuso en su camino y todo cambió. Y vamos a ver esto en Génesis 28 y vamos a leer del 10 al 13. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar
y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ok, hermanos, quiero que observemos lo que tuvo que suceder aquí. Abraham, en primer lugar, tuvo que tener un encuentro personal con el Señor para reconocerlo como su Dios. Tuvo que tener un encuentro con el Señor Abraham y tuvo que tener un encuentro con el Señor Isaac para reconocerlo como su Dios. Y ahora Jacob, al Dios de su padre, lo va a conocer porque tuvo un encuentro con él. Sin la intervención de Dios, hermanos, nuestra vida está en ruinas. Y no hemos hecho nada para merecer que nuestro Señor se interponga en ese camino de muerte hacia el que vamos. Intervino con Abraham, intervino con Isaac y ahora está interviniendo con Jacob. Y tiene un encuentro con él y se revela a Dios de manera progresiva y Dios se relaciona con él y lo hace crecer en la fe como lo hizo con Abraham y con Isaac. ¿Recuerdan cómo estábamos viendo anteriormente? Cómo Abraham se relacionó con el Señor, cómo Abraham iba creciendo en la fe. Abraham no era perfecto y sin embargo Dios le llamó amigo de Dios, ¿sí? Padre de la fe. Isaac no había hecho nada bueno. Isaac había dicho el Dios de mi padre, pero no decía mi Dios. Pero se convirtió en su Dios cuando tuvo un encuentro con él. Y tampoco Isaac era el mejor, pero confió en Dios, se relacionó con él y creció en la fe. Ahora estamos viendo a Jacob, un engañador, un usurpador, un mentiroso, que acaba de terminar de engañar a su padre, sale corriendo como si fuera un ladrón y se encuentra con Dios. ¿Porque hizo algo bueno? No, por la misericordia de Dios. Y eso te tiene que dar esperanza a ti y a mí, que no es por lo bueno que somos, sino por lo miserable que Dios se puede exaltar en tu vida y que tiene la oportunidad de convertir tu vida miserable en una vida usada y transformada por el poder y por la intervención de Dios. Y es lo que vamos a ver aquí. De la misma manera que si tú ya tuviste un encuentro con Dios, tú comienzas a relacionarte con Él. Y a medida que vas conociéndole más, va creciendo tu fe. Repito, hermanos, es necesaria la intervención de Dios en tu vida y en mi vida. Nadie por sí mismo puede ir en contra de la rebeldía hacia Dios y cambiar esa dirección. Nadie. Solo Dios puede rescatarnos de esas prisiones y oscuras, de ese odio, de ese resentimiento de nuestro corazón. Solo Dios puede cambiarte de dirección. Ahora vamos a seguir leyendo la misma promesa que Dios le hizo a Abraham desde el principio, pero que ahora ratifica con Jacob, como lo hizo con Isaac su padre. Vamos a leer Génesis 28 y vamos a leer del 14 al 17. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos, las promesas de Dios son confirmadas por Dios. Ahora,
le hace la misma promesa que le hizo a su abuelo y que le hizo a su padre, ratifica esa promesa y dice, no te voy a dejar. Y eso, hermanos, es debido a la fidelidad de Dios y no a nuestra fidelidad con Dios, porque nosotros seguimos siendo infieles y le fallamos, pero Él cumple sus promesas. Hermanos, como dice aquí, Betel significa casa de Dios o puerta del cielo, y ese nombre, antes de ese nombre, Betel, se llamaba Luz, ese lugar. Pero debido al encuentro que tuvo Jacob con Dios, ahora se le conoce como Betel, aunque desde antes ya habíamos identificado ese lugar como ese nombre, ¿verdad? Pero es por este momento en que se dio ese nombre. Vamos a ir a Génesis 28 y vamos a leer del 18 al 21. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare de en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Quiero que observemos nuevamente, Jacob tuvo un encuentro con Dios, Dios confirma el pacto, Jacob queda impactado con esa visión, le pone el nombre a ese lugar, pero también hace un voto con Dios. Hoy en día, hermanos, no recomendamos hacer votos con Dios, y mucho menos es bíblico hacer pactos con Dios, como ya lo habíamos enseñado anteriormente, ¿verdad? En prédicas pasadas, no sé si algunos de aquí la recuerdan, pero así es, solo Dios hace pactos con el hombre. ¿Por qué? Porque solo Dios cumple lo que dice. El hombre no puede hacer pactos con Dios o no debe hacer pactos con Dios, porque el pacto que Dios hace con el hombre es un acuerdo unilateral. Por su soberanía es que Él decide hacer pacto con el hombre y Él decide, nada más, tú no puedes hacerlo. Y por eso estamos viendo ahorita los diferentes pactos. Recuerden que les había dicho que vamos a ver el libro de Génesis de manera pactal, de manera progresiva, como en secciones. Ya habíamos visto el pacto adámico, que es el pacto que hizo Dios con Adán, el noético que hizo Dios con Noé, el abrámico que es el que estamos viendo ahorita. Después vamos a seguir viendo el mosaico, después el davídico y después el palestino, que es ese pacto donde se delimita toda la tierra de Israel que le corresponde a Israel, que aún todavía no ha sido poseída totalmente, y ese es el pacto palestino. Y vamos a ver el nuevo pacto, ¿verdad? El último es el nuevo pacto, así que estos pactos son los únicos bíblicos, no aquellos que te dicen los profetas o los falsos maestros que dicen, pacta con Dios, pon $1000 aquí, tú pactarás con Dios, ¿verdad? Eso no es, hermanos, eso no es bíblico. Así que vamos a recordar todos esos pactos a lo largo de Génesis y hasta llegar al Evangelio, ¿verdad? Que es el nuevo pacto. Sin embargo, aquí hace voto Jacob, como les dije, cosa que yo no recomiendo. Por lo siguiente, vamos a ir a Eclesiastés 5 y vamos a leer del 1 al 5. Eclesiastés 5 y vamos a leer del 1 al 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio.
Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hermanos, ¿cuántas veces no he escuchado cuando dicen o prometen algo y no cumplen? Digo, no aquí en la iglesia, ¿verdad? En otras iglesias. Y bueno, esto lo dice un hombre, pero a un hombre se lo dicen, pero muchas veces lo hacen con ligereza y se lo dicen a Dios y dicen que harán algo y que harán esto por la iglesia o que darán esto y que darán el otro si Dios les hace esto. Esto fue lo que hizo Jacob. Dice que si hacía como él decía, iba a dar todo el diezmo toda su vida. Yo no me acuerdo que haya visto cuando le estaban naciendo los becerros de Labán, están entregándole diezmos de los becerros. No sé, ¿verdad? A lo mejor sí, pero por lo menos en la Biblia no dice. Ok, él se apresuró a hacer ese voto con él. Y yo te recomiendo que mejor no lo hagas. Que mejor no digas lo que quieres hacer y lo hagas, ¿verdad? Jacob dijo que si todo salía como él pedía, él iba a dar el diezmo de todo. Bueno, yo les voy a decir algo. Yo hice voto con Dios. Yo hice voto con Dios y sabía en lo que me metía. Él me cumplió y yo le estoy cumpliendo ahorita. Porque yo le dije al Señor, Señor, si tú me permites esto, esto y esto y esto, yo me dedico a servirte sin cargo para la iglesia. Y eso es lo que estoy haciendo. Sabía lo que estaba haciendo, pero no quiere decir que es fácil sostenerlo. Es muy difícil. Y tenemos que pensar antes de querer hacer un voto con el Señor. Es mejor no decir nada y hacer las cosas, ¿verdad? Así como vemos aquí en una parábola que nuestro Señor Jesucristo mencionó. Vamos a Mateo 21 y vamos a leer 28 al 31. Mateo 21. Del 28 al 31. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Yo sé que tal vez en algún momento tú le has prometido a Dios que ya te vas a portar bien, que ya no vas a ser el mismo que antes, y cada vez que te levantas y lo intentas, fracasas. La verdad, hermanos, es porque estamos en este cuerpo de muerte que nos evita constantemente querer hacer la voluntad de Dios. Pero es mejor confiar en que Dios hará la obra y no decir lo que tú quieres hacer, sino pedirle a Dios que Él lo haga por ti, a que hables simplemente y te apresures a decir lo que tal vez no vas a poder cumplir, que es lo más seguro que no lo vas a poder cumplir. ¿Por qué? Porque lo haces en tus propias fuerzas. Es solo por eso. Por otra parte, hermanos, para terminar, debemos de recordar que lo más importante es entrar en una relación con Dios, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob. Si observamos, esta relación no fue por las buenas cosas que ellos hicieron o porque se portaron bien, sino por la voluntad de Dios que decidió revelarse a ellos, así como ha decidido revelarse a ti a través de las escrituras que estás oyendo en este momento. Si tú estás aquí es porque has iniciado una relación con Dios. Esta relación la ha decidido Dios contigo y no depende de ti, sino de su misericordia. Solo tienes que comenzar a obedecerle a Dios antes que a tus sentimientos. Esa es la clave. A ver, para que quede claro otra vez lo voy a repetir. Solamente tienes que obedecerle a Dios
antes que a tus sentimientos. Esa es la clave para no dejarte llevar por un corazón perverso y engañoso. No lo hagas. Comienza a obedecer a Dios e ir en contra de tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Esa es la clave de todo, hermanos. Y solo así podrás descansar en el Señor. Hermanos, Esaú nunca se arrepintió realmente. Esaú se lamentó de lo que había perdido, pero no se arrepintió. ¿Por qué? Porque sus acciones eran contrarias al arrepentimiento, ¿verdad? Añadió pecado a su pecado. Ahora, un arrepentimiento que es de boca no sirve de nada. Tiene que ver el cambio en tu vida verdaderamente. Tienes que comenzar a obedecer a Dios antes que a tus sentimientos. Dice la palabra aquí que Esaú procuraba con lágrimas, pero no el hacer la voluntad de Dios. Procuró con lágrimas lo que había perdido por desobediencia. Que no te pase esto a ti lamentándote el día que ya no haya oportunidad de arrepentirte. El día que ya hayas sido condenado sin haberte arrepentido verdaderamente, sin haber recibido a Cristo verdaderamente en tu corazón, sin haberte convertido, dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno, sin haber nacido de nuevo como criatura espiritual. Que no te suceda, porque allá es donde se lamenta, en el infierno. Ahí está el crujir de dientes, el rechinar y crujir, ¿verdad? Allá son las lamentaciones y allá ya no hay arrepentimiento. Es hoy el momento de arrepentirte y dejar de obedecer a tu corazón para comenzar a obedecer la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque a través de estos hombres imperfectos como nosotros, tú nos das la oportunidad de conocer tu voluntad, tu propósito, tu amor, tu misericordia y lo grande y hermoso y maravilloso que eres. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y pedimos, Señor, que nos des fortaleza por medio de tu Espíritu para seguir obedeciéndote a ti antes que a nuestros sentimientos. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.